Bienvenidos a Economía. La red social de origen chino TikTok demandó este martes a las autoridades en Washington por una ley que amenaza con vetar su uso en Estados Unidos. Los creadores de la aplicación de vídeos cortos apelan a la libertad de expresión establecida en la Constitución estadounidense. La demanda de TikTok y su empresa matriz ByteDance busca impugnar una ley que obliga a la firma asiática a vender su participación o enfrentar una prohibición para operar. Según la ley, ByteDance tiene aproximadamente un año para desprenderse de TikTok. De lo contrario, la aplicación no podrá bajarse a los celulares. La razón esgrimida por Estados Unidos aduce al riesgo de que China acceda a datos de usuarios estadounidenses y ejerza influencia política. Pues nos vamos a Nueva York para saber más sobre esta disputa. Ana Nieto, ¿qué argumentos usa TikTok en su demanda contra el gobierno? TikTok dice que la ley es inconstitucional por contravenir la libertad de expresión y prueba de ello es que los legisladores no la presentan como una prohibición, sino como una regulación de su propiedad y que da la alternativa a la empresa de vender o cerrar. Pero a pesar de esa caracterización, TikTok afirma que la realidad es que la alternativa no existe, que es imposible vender desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comercial e incluso del legal. Y desde luego es imposible hacerlo en el plazo de 270 días que quedan y que se establecen como límite, tal y como están las cosas. Si el tribunal no para esta ley, TikTok tendrá que cerrar el 19 de enero. En la demanda se alega que incluso si fuera posible la venta, esta ley es una demostración de la extralimitación del poder y es inconstitucional también por ello. TikTok alega que las preocupaciones por la seguridad nacional son todo hipotéticas y no se han presentado ninguna evidencia para darles soporte. También no se han detallado cuáles son las amenazas para la seguridad nacional ni se han tomado en cuenta las precauciones que ha tomado la compañía para preservar la seguridad de los datos en el llamado Proyecto Texas, en el que ha invertido 2.000 millones de dólares. También nos explican por qué no se les evalúa igual que al resto de las compañías, de plataformas de social media. ¿Y cómo de importante es TikTok para el mercado de Estados Unidos? Es muy grande. TikTok tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos y miles de empleados. Ayer su presidente, Shou Chew, fue presidente honorífico de la gala del Metropolitan Museum. Además, las operaciones en este país son importantes también por la parte global que le toca, lo que convierte a este revés en Estados Unidos en un revés internacional. Según cifras del Instituto de Opinión Pew Research, el 33% de los adultos usa TikTok y en el caso de los menores de 30 años es una plataforma que usan 6 de cada 10 de ellos y el 43% de los adultos la está utilizando para obtener sus noticias, para informarse. Este porcentaje era mucho menor solo apenas 2 años, lo que da idea de cuánto está creciendo esta plataforma, mucho más que el resto de las plataformas de medios sociales en Estados Unidos. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. El fabricante alemán de semiconductores Infineon ha anunciado nuevas medidas de reducción de costes y ha rebajado su previsión de beneficios. Una de las razones es la débil demanda de autos eléctricos, lo que podría resultar en la pérdida de puestos de trabajo. Hasta hace poco, los semiconductores para vehículos eléctricos escaseaban. Sin embargo, ahora la demanda de estos ha disminuido, lo que ha llevado a una reducción en la necesidad de semiconductores. En respuesta, la empresa está implementando medidas de ahorro en áreas como producción, gestión de productos y costos operativos, lo cual podría traducirse en la pérdida de puestos de trabajo. Otros fabricantes de chips también están experimentando dificultades debido a la actual debilidad en la industria automotriz. Infineon es un importante productor de chips para los coches. Vamos a hablar del problema que enfrenta con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José David, lo primero, ¿cuán grave es para Infineon que la demanda de las automotrices esté cayendo? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, son unos datos importantes porque siempre utilizamos a Infineon como un termómetro para saber cuál es la salud de la demanda de estos chips por parte de la
industria automovilística, ya que Infineon, como tú adelantabas, es una empresa muy importante en el sector. De hecho, es la que mayor cuota de mercado tiene en lo que se respecta a los chips para coches eléctricos, en torno a un 14%. Así que son unos datos que nos permiten ver la debilidad, efectivamente, de las ventas de los coches eléctricos, especialmente en Estados Unidos y también en Europa. Las cosas no están yendo como se esperaba, al menos este año, y eso contrasta, ¿no?, con la situación que se está viviendo en China. En el caso de Infineon, por ejemplo, ya en febrero redujo la previsión de ventas para la industria automovilística y ahora Paco lo ha vuelto a reducir en torno a 900 millones de euros menos de lo que se predijo en febrero, y en torno a la mitad de esa caída de las ventas estaría directamente vinculado con el coche eléctrico. Infineon espera que esto sea solo un bache en el camino, una cuestión temporal, pero no se espera, Paco, que hasta el 2025 se reavive, mejore la demanda de chips para el coche eléctrico. ¿Y qué otras empresas están afectadas también por esta menor demanda de coches eléctricos aquí en Europa, José David? Bueno, una de las empresas más importantes también, ST Microelectronics, también de Europa, ha también reducido sus previsiones de ventas debido fundamentalmente a la debilidad del coche eléctrico. La proyección es que los beneficios serán en torno a 1.000 millones de dólares menores a los que se predijo hace unos meses. Y en realidad es una cuestión que afecta, como les digo, a toda la industria. Lo decía la propia TSMC, que es la principal, podríamos decir, empresa, ¿no?, de ventas de chips, que decía hace unas semanas que el crecimiento de la industria de los chips, de los semiconductores, sería de en torno al 10% este año, cuando antes Paco había dicho que el crecimiento sería por encima del 10%. Muchas de las empresas, por ejemplo las automovilísticas, están tirando del stock debido a la caída de las ventas y porque habían, Paco, acumulado mucho stock, muchos chips. Cuando hubo ese boom durante la pandemia se compraban tantos aparatos electrónicos, pero la situación se ha desinflado mucho. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y en India se celebró la tercera fase de las elecciones generales escalonadas este martes. El primer ministro Narendra Modi, que busca ser reelegido para un tercer mandato, votó en su estado de origen, Gujarat. Su Partido Popular Indio es favorito para ganar las elecciones. Este martes estaban llamados a votar 170 millones de indios. Una de las principales preocupaciones del electorado es el desempleo entre los menores de 30 años, es decir, la mitad de los 1.400 millones de habitantes del país. Nuestro corresponsal, Shalu Yadav, nos habla de su falta de perspectivas. La desesperación llevó a Kuldeep Yadav a tomar decisiones desesperadas. Se graduó en la universidad como ingeniero industrial, pero tras buscar empleo durante años, el único trabajo que encontró fue este mercado de pulgas de Nueva Delhi, en donde ahora es vendedor. Llevo un año vendiendo ropa. No es justo no poder hacer algo que se corresponda con mis cualificaciones, pero tengo que hacerlo para sobrevivir. Los jóvenes han puesto muchas esperanzas en que este gobierno les dé empleo, pero no hemos recibido nada. Los menores de 30 años con formación hacen pública su desesperación. LinkedIn es una ventana a la crisis de desempleo en la India que afecta, sobre todo, a los más jóvenes y mejor preparados. Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de los desempleados en la India son jóvenes. De hecho, las probabilidades de no encontrar empleo son 9 veces más altas para quienes tienen una formación que para los analfabetos. Cerca de 8 millones de jóvenes indios acceden cada año a un mercado laboral ya sobresaturado y la mayoría de ellos solo encuentran decepción. Aquí el desempleo juvenil asciende al 40 o 42%. Quizás sea la tasa de desempleo más elevada del mundo. El economista Santosh Mehrotra asegura que la economía india es la que crece con mayor rapidez en todo el mundo, pero sin haber hecho partícipes del boom a los jóvenes. Una de las razones, el sector manufacturero, que genera numerosos empleos en otras economías, aún no repunta en la India. Los jóvenes no lo dudan cuando tienen la ocasión de emigrar a Estados Unidos de forma ilegal. Su segunda opción es trabajar en la antigua Unión Soviética para la guerra de Rusia contra Ucrania.
También intentan migrar a Israel para trabajar en la construcción en la línea del frente, reemplazando a los trabajadores palestinos que faltan por la guerra en Gaza. El panorama es serio, muy sombrío. Piensen a lo grande, no hay nada que no puedan lograr. A lo largo de sus últimos 10 años de mandato, el primer ministro Narendra Modi ha calificado a la juventud india de motor del crecimiento y prometiendo millones de nuevos empleos. Son promesas huecas para desempleados como Kuldeep que, a pesar de haber estudiado, sienten que no forman parte del progreso de la India. ¿En qué quedó la promesa de crear millones de empleos para los jóvenes? Son los jóvenes quienes construyen el futuro. Pero si la juventud queda olvidada, ¿cómo avanzará el país? A pesar de su decepción, Kuldeep Yadav no renuncia a encontrar el empleo que merece y asegura que dará su voto a líderes preparados para forjar el futuro de la India. Argentina se enfrenta a una inflación de casi un 300% y este martes ha puesto en circulación un nuevo billete de 10.000 pesos que pasa a ser el mayor de denominación por encima del de 2.000 que ya se lanzó hace un año como respuesta a la alta inflación del país. El nuevo billete de 10.000 pesos equivale a unos $11 y precede a otro de 20.000 cuya salida se ha programado para fin de año. La inflación y las constantes devaluaciones de la moneda han hecho que los billetes vigentes vayan perdiendo valor. Los gobiernos anteriores ya sacaron de circulación billetes más pequeños, como los de 2, 5 y 10 pesos. Pues llegamos así al final de las noticias económicas. Soy Paco Furió, desde Berlín. En nombre de todo el equipo de DW, gracias por elegirnos. Hasta pronto.